¿Pero qué haces? Suéltame por favor. La voz de doña Carmen era un hilo frágil, un susurro roto que apenas lograba flotar sobre el eco gélido del gran vestíbulo de mármol. Marco Sanz se detuvo en seco en el umbral, con el ramo de rosas rojas que había comprado para Valeria colgando inerte en su mano, un presagio de la belleza rota que estaba a punto de presenciar. La escena que se desplegaba ante él era una pesadilla surrealista, una pintura grotesca en el lienzo de su propia casa, un lugar que hasta ese momento había considerado un santuario de paz y amor. Su prometida, la elegante y sofisticada Valeria Rojas, tenía la pierna levantada, el tacón de su zapato de diseñador suspendido en el aire como un arma a punto de caer, un estilete brillante de crueldad. A sus pies, su madre, doña Carmen, yacía en el suelo pulido como un pájaro herido, con el rostro contorsionado por una mezcla de miedo y dolor que a Marco le desgarró el alma. A un lado, fuera de su alcance, reposaba su bastón, de madera labrada, el fiel compañero de sus pasos inciertos desde la caída que había mermado su movilidad. El grito de Valeria resonó, agudo y cruel, despojado de toda la dulzura que solía fingir. «Cállate, vieja inútil, siempre estorbando, siempre arruinándolo todo». Marco sintió que el aire se le escapaba de los pulmones, que el mundo se detenía. El sonido, el color, todo se desvaneció, dejando solo esa imagen terrible grabada a fuego en su mente, la mujer que amaba a punto de lastimar a la mujer que le dio la vida, una escena que jamás podría olvidar y que cambiaría su existencia para siempre. El tiempo pareció congelarse en ese instante de horror puro, un momento que dividiría su vida en un antes y un después, marcando el fin de su inocencia. Marco soltó las flores, que cayeron al suelo con un ruido sordo y desolador, sus pétalos esparciéndose como gotas de sangre sobre el mármol blanco. Corrió hacia su madre, ignorando por completo la figura congelada de Valeria, quien ahora lo miraba con una mezcla de sorpresa y pánico mal disimulado, su máscara de perfección resquebrajándose por primera vez ante sus ojos. Se arrodilló junto a doña Carmen, sus manos temblando mientras la ayudaba a incorporarse con una delicadeza que contrastaba violentamente con la brutalidad que acababa de presenciar. «Mamá, ¿estás bien? ¿Qué ha pasado exactamente?», preguntó, su voz era un murmullo ahogado por la conmoción. La anciana se aferró a su brazo con la poca fuerza que le quedaba, su cuerpo temblaba sin control, víctima de un terror profundo que iba mucho más allá del dolor físico que pudiera sentir. Sus ojos, anegados en lágrimas, buscaron los de su hijo con una desesperación muda que le partió el alma en dos. Con una voz quebrada, apenas un murmullo inaudible, señaló con dificultad hacia el objeto de madera en el suelo. Ella me lo quitó primero, antes de golpearme. Dijo que no lo merecía, que era una carga. Valeria reaccionó al instante, su asombrosa capacidad a la manipulación y la mentira entrando en acción como un mecanismo bien engrasado. «Marco, cariño, no es lo que parece en absoluto. Tu madre se tropezó, yo solo intentaba ayudarla a levantarse y se puso histérica. Ya sabes cómo se pone a veces, está perdiendo la cabeza, mi amor». La mentira salió de sus labios con una facilidad escalofriante, una melodía ensayada que chocaba con la cruda realidad que Marco acababa de ver. Una disonancia que empezó a hacer eco en su cabeza. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días, y dale like al video si te gusta esta historia, y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. La vida de un hombre puede cambiar en un solo segundo, en un parpadeo. Un instante es más que suficiente para que la certeza más sólida se convierta en una duda corrosiva, para que la confianza ciega se haga añicos contra el suelo de la realidad y para que la verdad, oculta bajo innumerables capas de apariencias y sonrisas fingidas, comience a emerger de la forma más dolorosa e inesperada. Marco sintió el peso aplastante de ese segundo sobre sus hombros, una carga insoportable que lo obligaría a cuestionar absolutamente todo lo que creía saber sobre el amor, la lealtad y la mujer con la que planeaba pasar el resto de su vida. El silencio que siguió fue denso y pesado, cargado de acusaciones no dichas y mentiras desesperadas que flotaban en el aire, y como veneno. Valeria se acercó lentamente, su rostro ahora una máscara de preocupación perfectamente ensayada. «Cariño, por favor, no la escuches. Está confundida, sabes que su mente ya no es la que era. La he visto tropezar así antes. Solo quería evitar que se lastimara más.
te lo juro por nuestro amor. Pero las palabras de su madre resonaban en la mente de Marco, simples, directas y llenas de un terror genuino. No había confusión en su voz, solo el eco de una agresión brutal. Él levantó a su madre con cuidado, sintiendo la fragilidad de sus huesos bajo el abrigo de lana, y la llevó hasta uno de los sofás de terciopelo del vestíbulo. Un mueble absurdamente lujoso para un momento tan crudo y desolador. «Valeria, déjanos solos un momento, por favor», dijo Marco, su voz peligrosamente tranquila, casi un susurro helado. Había una frialdad en su tono que ella no reconoció de inmediato. Una distancia abismal que nunca antes había existido entre ellos, y que la alarmó profundamente, encendiendo todas sus alertas. Valeria abrió la boca para protestar, para continuar con su farsa de prometida devota y preocupada, pero la mirada de Marco la detuvo en seco, como una pared de hielo. Era una mirada de acero, la del empresario exitoso que cerraba tratos millonarios sin pestañear, no la del hombre ingenuo y perdidamente enamorado que ella también sabía manejar y controlar a su antojo. Asintió, forzando una sonrisa comprensiva que no llegaba a sus ojos fríos y calculadores. «Claro, mi amor, tómate tu tiempo, estaré en la biblioteca si me necesitas. Quizá deberíamos llamar al doctor después, solo para asegurarnos de que tu madre está bien del todo». Con esa última puñalada verbal, una sugerencia sutil y venenosa de la supuesta fragilidad mental de Carmen, se retiró con la gracia de una bailarina, dejando tras de sí un rastro de perfume caro y mentiras. Marco se sentó junto a su madre, tomando sus manos frías y temblorosas entre las suyas. «¿Qué pasó realmente, mamá? Necesito que me digas toda la verdad, por favor, cada detalle». Doña Carmen negó con la cabeza. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas arrugadas, surcando los caminos del tiempo y el dolor, como si cada una contara una historia de humillación silenciosa. «Ella me odia, Marco, siempre me ha odiado. Dice que soy una carga para ti, que te impido ser feliz, que sin mí volarías mucho más alto». «¿Por qué no me dijiste nada antes?», preguntó él, la culpa comenzando a roerlo por dentro como un ácido, quemándole las entrañas y dejándolo vacío. «¿Por qué soportaste todo este maltrato en silencio, mamá? ¿Por qué me lo ocultaste durante tanto tiempo?». Su madre lo miró con una tristeza infinita, esa mirada de amor incondicional y sacrificio que solo una madre puede tener. Una mirada que lo desarmó por completo y lo hizo sentirse como un niño pequeño y desvalido. «Porque te veía tan feliz, hijo mío. Tan ilusionado. No quería arruinar tu felicidad por nada del mundo. Eras mi prioridad absoluta. Pensé que podía aguantarlo, que tal vez con el tiempo, ella cambiaría su actitud hacia mí, que se ablandaría. Que mi amor por ti sería suficiente para que ella al menos me aceptara en vuestra vida, aunque fuera a regañadientes». La abnegación de su madre, su sacrificio silencioso y doloroso, lo golpeó con la fuerza de un puño en el estómago, dejándolo sin aire. Se había dejado cegar por una fachada de perfección, por sonrisas ensayadas y gestos de amor calculados que no eran más que una actuación. Valeria no solo había sido cruel con su madre, sino que lo había convertido a él en un cómplice inconsciente de su abuso, un idiota útil en su propio teatro de la crueldad. Se levantó y caminó hacia el centro del vestíbulo, su figura proyectando una larga sombra sobre el mármol. Se agachó y recogió el objeto de madera. Lo sostuvo en sus manos, sintiendo las muescas y el pulido que el tiempo y el uso le habían dado. Era un regalo de su padre a su madre, un símbolo de apoyo y amor que Valeria había intentado convertir en un arma de humillación. «Esto no va a quedar así, mamá», dijo con una convicción que lo sorprendió a sí mismo. «Te lo prometo solemnemente». Valeria, desde la seguridad de la biblioteca, ya estaba moviendo sus fichas, su mente fría y calculadora trabajando a toda velocidad para controlar los daños y darle la vuelta a la situación. Hizo una llamada a su abogado, el doctor Emilio Vidal, un hombre tan elegante y pulcro como carente de escrúpulos. «Emilio, tenemos un problema serio», dijo en voz baja, su tono ahora despojado de cualquier emoción, la actriz abandonando el escenario para revelar su verdadera naturaleza. «La vieja finalmente se ha quebrado. Y Marco lo vio todo, o cree que lo vio, que para el caso es lo mismo». Del otro lado de la línea, la voz de Vidal era calmada y calculadora, la de un hombre acostumbrado a navegar en aguas turbias y a salir siempre victorioso.
¿Qué tan malo es, Valeria? Necesito detalles para poder actuar. Ella sonrió con amargura, una mueca fea en su bello rostro. Lo suficientemente malo como para que arruine nuestros planes de boda y financieros. Necesitamos actuar rápido, muy rápido. Hay cuentas, he de desacreditarla por completo antes de que Marco empiece a pensar por sí mismo y a atar cabos sueltos. Prepara todos los papeles para la incapacitación legal. Di que su demencia se ha vuelto peligrosa para ella y, sobre todo, para los demás. El plan era simple y brutal: aislar a doña Carmen, declararla mentalmente incompetente y encerrarla en una residencia de lujo, lejos de cualquier persona que pudiera escuchar su verdad. Mientras tanto, ella aceleraría los planes de la boda, asegurando su acceso a la fortuna de los Sanz antes de que Marco tuviera tiempo de procesar la traición. «Entendido», respondió Vidal sin dudar. «Empezaré a mover los hilos de inmediato. Tú concéntrate en Marco. Llora, muéstrate vulnerable, haz que se sienta culpable por dudar de ti. Eres buena en eso». «No puedo creer que esto esté pasando en mi propia casa, bajo mi propio techo», pensó Marco mientras ayudaba a su madre a subir las lentas y pesadas escaleras hacia su habitación. Cada paso era un esfuerzo titánico para ella, cada escalón una montaña que escalaban juntos, unidos en el dolor y en la nueva y terrible verdad. Él se sentía un completo idiota, un ciego voluntario que se había negado a ver lo evidente durante meses. Las señales habían estado ahí, sutiles pero presentes, como pequeñas grietas en un muro que él se había negado a mirar por comodidad y por un amor que ahora se revelaba como una farsa. Las miradas de desdén de Valeria cuando pensaba que nadie la veía. Los comentarios casuales sobre la memoria frágil de su madre, dichos siempre con una falsa capa de preocupación en su voz. Las innumerables veces que Carmen se había quedado en silencio durante la cena, con una sombra de miedo en sus ojos que él había malinterpretado como simple cansancio de la edad. Lo había atribuido todo al estrés, a la vejez, a su propia imaginación paranoica. La negación es un refugio cómodo, pero sus muros son de cristal frágil. Ahora, esos muros estaban hechos añicos, y la fría y dura realidad lo estaba inundando todo, ahogándolo en un mar de culpa y remordimiento. Acostó a su madre en la cama y la arropó con cuidado, como si fuera una niña pequeña. «Descansa, mamá. Mañana hablaremos con más calma. Voy a arreglar esto, te doy mi palabra de honor». Ella asintió, completamente agotada, y cerró los ojos. Marco se quedó mirándola un momento, la fragilidad de su rostro dormido le oprimía el pecho como una losa. Salió de la habitación y cerró la puerta suavemente, como si quisiera protegerla del mal que habitaba bajo su propio techo. Cuando Marco bajó las escaleras, Valeria lo esperaba en el salón principal, en una perfecta escenificación de la domesticidad y la calma. Se había cambiado su vestido por un conjunto de seda más informal, y había preparado té, el vapor ascendiendo, en volutas elegantes desde las tazas de porcelana fina. La escena era tan perfecta que resultaba grotesca, completamente falsa, un montaje teatral diseñado para manipularlo. Se levantó al verlo y corrió a abrazarlo, su cuerpo temblando con sollozos fabricados. Sus lágrimas de cocodrilo eran tan convincentes que por un instante, solo un instante, él dudó de su propio juicio. «Es posible que me haya equivocado en todo, que sea ella la víctima», pensó con una punzada de desesperación. «Oh Marco, estoy tan asustada. Tu madre, de verdad que no está bien. Me atacó, gritaba cosas sin sentido, me insultó. Yo solo me defendí, te lo juro por lo que más quieras, por nuestro futuro juntos». La historia había cambiado de nuevo, adaptándose a la nueva situación como un camaleón. Ahora ella era la víctima, una mártir de la supuesta senilidad de su suegra. Era una estrategia brillante en su perversidad, porque apelaba directamente a la preocupación de Marco por la salud de su madre y a su instinto protector hacia ella, la mujer que amaba. Él se apartó suavemente de su abrazo, el contacto de su piel ahora le resultaba repulsivo, como tocar a una serpiente. «Valeria, vi lo que vi. Mi madre estaba en el suelo, indefensa». Ella sollozó más fuerte, intensificando el drama. «Porque se cayó. Se abalanzó sobre mí, y perdió el equilibrio». «¿De verdad crees que yo sería capaz de hacerle daño? A tu madre, a la mujer que te trajo al mundo. Necesito pensar, necesito estar solo ahora mismo», dijo Marco, su voz ronca por la tensión y la rabia contenida que amenazaba con desbordarse y arrasar con todo a su paso.
Se dirigió a su despacho, su santuario de orden y lógica en medio del caos emocional que se había apoderado de la casa y de su vida en cuestión de minutos. Cerró la pesada puerta de madera, dejando a Valeria con su teatro de lágrimas en el salón, sola en su escenario. Se sentó en su escritorio de caoba y apoyó la cabeza entre las manos, sintiendo el pulso martillear en sus sienes, como si su cabeza fuera a estallar. Su mente era un torbellino de emociones contradictorias y pensamientos confusos. Por un lado, estaba el amor que sentía por Valeria, o lo que él creía que era amor. 2 años de risas, de planes, de construir una vida juntos que ahora se revelaba como un frágil decorado de cartón a punto de derrumbarse. Por otro, estaba la imagen indeleble de su madre, aterrorizada en el suelo, la persona más importante de su vida, humillada y agredida de la forma más vil. Y luego estaba la mentira, la flagrante, descarada y cambiante mentira de Valeria, la forma en que su historia mutaba para adaptarse a la situación, como un virus buscando la debilidad de su anfitrión para infectarlo. Primero, Carmen se había tropezado. Luego, se había puesto histérica. Ahora, la había atacado a ella. La inconsistencia era una bandera roja ondeando en la niebla de su confusión. ¿Cómo era posible que una persona pudiera mentir con tanta facilidad, con tanta convicción? Era una habilidad que lo aterraba. El recuerdo de las palabras exactas de su madre volvió a él con una claridad dolorosa y acusadora, como una campana sonando en medio del silencio. Ella me lo quitó primero. Esa simple frase lo cambiaba todo. No era el acto de una persona que intentaba ayudar a alguien a no caerse, como Valeria había dicho en su primera versión de los hechos. Era un acto de dominación, de crueldad deliberada y calculada, diseñado para infligir el máximo daño y humillación posibles. Quitarle a una anciana su único punto de apoyo antes de agredirla. La premeditación del acto era lo que más le helaba la sangre, lo que le revolvía el estómago con una náusea profunda. No había sido un impulso, un momento de ira que se había ido de las manos en una discusión acalorada. Había sido planeado, ejecutado con una frialdad que lo dejaba sin aliento y le causaba náuseas. Se levantó y comenzó a caminar por la habitación como un animal enjaulado, la energía nerviosa recorriendo su cuerpo, buscando una salida, una solución, una forma de actuar. Necesitaba pruebas, algo más que su palabra contra la de ella, porque sabía que en el tribunal de la opinión pública, ella ganaría sin esfuerzo alguno. Sabía que Valeria era inteligente y manipuladora. Sabía que usaría toda su influencia y su encanto para poner a todo el mundo en su contra, incluido a él. Tengo que ser más listo que ella. Tengo que anticiparme a sus movimientos, pensó, su mente de empresario tomando el control de la situación. Tengo que encontrar algo que no pueda negar, una prueba irrefutable que la destruya por completo. Al día siguiente, la atmósfera en la mansión era irrespirable, densa con mentiras no dichas y un miedo palpable que se podía cortar con un cuchillo. Valeria actuaba como la prometida perfecta y preocupada, preparando caldos para doña Carmen que ésta por supuesto no tocaba, y hablando en susurros con el personal de la casa, sin duda esparciendo su versión venenosa de los hechos para asegurarse su lealtad, o al menos, su silencio cómplice. Doña Carmen por su parte se negaba a salir de su habitación, que se había convertido en su único refugio seguro en su propio hogar. Estaba asustada, no solo de Valeria, sino también de la incertidumbre, del miedo a que su propio hijo no le creyera del todo, que eligiera a la mujer que amaba por encima de su propia madre. Era el miedo más profundo de cualquier padre, ser una carga, ser una fuente de conflicto en la felicidad de un hijo. Marco se movía por la casa como un fantasma, atrapado entre dos fuegos, sintiendo la presión insoportable de ambas mujeres. Intentó hablar con su madre de nuevo, pero ella solo lloraba en silencio, demasiado traumatizada para revivir el incidente una y otra vez. Intentó confrontar a Valeria, pero ella respondía con más lágrimas y acusaciones de desconfianza. Después de todo lo que hemos pasado juntos, ¿cómo puedes dudar de mí, Marco? ¿Cómo puedes poner la palabra de una mujer confundida y senil por encima de la mía, la de tu futura esposa? La manipulación era constante, una tortura psicológica diseñada para desgastarlo hasta que cediera. Fue entonces cuando recibió la llamada del doctor Emilio Vidal, el arquitecto legal de los planes de Valeria. La voz del abogado era suave como la seda, pero sus palabras eran como fragmentos de hielo, afiladas y peligrosas. Marco, querido amigo,
Te llamo por una preocupación que comparto con la pobre Valeria, que está destrozada. La salud de tu madre parece estar deteriorándose a un ritmo alarmante. Su comportamiento errático y sus episodios de agresividad son muy preocupantes, y debemos actuar por su propio bien. Marco apretó el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos, imaginando el rostro sonriente y falso del abogado al otro lado de la línea. Mi madre no es agresiva, Emilio, respondió, luchando por mantener la calma, por no gritarle la verdad que conocía y que le quemaba por dentro. Vidal continuó, imperturbable, su tono condescendiente era casi insoportable. Entiendo perfectamente que sea difícil de aceptar para ti, Marco. El amor de un hijo a veces nos ciega a la realidad de la situación, pero tenemos que pensar en su bienestar, y en el de los demás. Valeria está traumatizada. Teme por su seguridad en su propia casa. Quizás sería prudente considerar una evaluación profesional, un lugar donde pueda recibir los cuidados especializados que necesita, por su propio bien. La propuesta era tan vil, tan descaradamente cruel, que a Marco le costó respirar. No solo habían agredido a su madre, ahora estaban conspirando para encerrarla, para silenciarla para siempre bajo un falso diagnóstico. El plan de Valeria se estaba revelando en toda su monstruosa claridad, y él se sintió atrapado en una telaraña. No puedo permitir que esto suceda, no lo haré bajo ninguna circunstancia, se dijo Marco a sí mismo, su voz un murmullo decidido en la soledad de su coche. Había salido de la mansión con la excusa de una reunión de negocios urgente, pero en realidad necesitaba escapar de la atmósfera tóxica de su hogar para poder pensar con claridad, lejos de la influencia manipuladora de Valeria. Conducía sin rumbo por las calles de la ciudad, el lujo de los barrios ricos contrastando brutalmente con la fealdad de lo que estaba viviendo en la intimidad de su casa. El plan de Valeria era diabólico en su simpleza. Lo presentaba todo como un acto de amor y preocupación, envolviendo su crueldad en el papel de regalo de la compasión. Sabía que la sociedad estaría de su lado, una joven y bella prometida preocupada por la salud de su futura suegra senil. Era una narrativa perfecta, casi imposible de rebatir sin pruebas contundentes que la desenmascararan. Su palabra, la de un hijo supuestamente manipulado por una madre anciana, contra la de ella, la filántropa que organizaba galas benéficas y sonreía para las revistas del corazón. Se dio cuenta de la magnitud del aislamiento al que se enfrentaba. Valeria no solo lo había engañado a él, había construido una fortaleza de mentiras a su alrededor, y ahora estaba usando esas mismas murallas para aprisionar a su madre. Necesitaba un aliado desesperadamente. Pero, ¿en quién podía confiar en un mundo construido sobre falsedades? ¿Quién se atrevería a desafiar a Valeria Rojas? Su mente se dirigió al personal de la casa, a las personas que habían servido a su familia durante años con una lealtad silenciosa. Conocían a su madre desde antes de que su salud se resintiera, la habían visto en sus mejores y peores momentos. Seguramente habrían notado algo, algún cambio en el comportamiento de Valeria, alguna palabra cruel dicha en voz baja cuando creía que nadie escuchaba. Recordó a Elena, la empleada de limpieza más antigua, una mujer discreta y observadora, que siempre había mostrado un cariño genuino y respetuoso por doña Carmen. Quizás ella había visto algo, quizás ella podría confirmar sus sospechas y darle la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Era un riesgo enorme. Si hablaba con Elena y ella, por miedo o por lealtad a quien ahora pagaba su sueldo, se lo contaba a Valeria, la situación empeoraría drásticamente y perdería su única oportunidad de encontrar la verdad. Valeria la despediría de inmediato, y se aseguraría de que no volviera a encontrar traba, o usándola como ejemplo para los demás. Pero era un riesgo que tenía que correr, no tenía otra opción. Aparcó el coche en una calle tranquila y respiró hondo, tratando de calmar el temblor de sus manos. Tenía que actuar con inteligencia, con sigilo, como un estratega. No podía permitirse un solo error. Esto es ajedrez, no una pelea a gritos, pensó para sí mismo. Y ella acaba de hacer su primer movimiento, ahora me toca a mí mover ficha. Esa noche, la cena fue una obra de teatro absurda y macabra, una farsa insoportable que se alargó durante horas. Valeria hablaba animadamente sobre los planes de la boda, sobre las flores, la música, la lista de invitados, como si nada hubiera pasado en absoluto. Actuaba como si la violencia y las mentiras de las últimas 24 horas fueran solo un mal sueño del que todos debían despertar y seguir adelante con sus vidas.
Marco le seguía la corriente, asintiendo en los momentos adecuados, forzando sonrisas que no llegaban a sus ojos. Sintié un hipócrita y un cobarde por no levantarse y gritar la verdad a los cuatro vientos. Observaba cada uno de sus gestos, cada inflexión de su voz, buscando una fisura en su perfecta armadura de normalidad. Pero no había ninguna. Valeria era una profesional del engaño, una actriz consumada. Doña Carmen no bajó a cenar, por supuesto. Valeria comentó con una tristeza fingida, audible para la cocinera que servía la mesa. Pobre. Debe sentirse tan avergonzada por su comportamiento de ayer. Le he subido una bandeja a la habitación, pero no ha querido tocarla. Espero que no se esté dejando morir de hambre para llamar la atención. La insinuación era clara y venenosa. Carmen estaba usando la huelga de hambre como una forma de manipulación emocional. Marco sintió una oleada de ira tan intensa que tuvo que apretar los puños bajo la mesa para no explotar. No podía permitirse perder el control, no todavía. Tenía que jugar su juego, al menos por ahora, mientras reunía sus propias armas en secreto. ¿Realmente la amé alguna vez?, se preguntó Marco mientras yacía en la cama esa noche mirando el techo oscuro, incapaz de dormir. Valeria dormía a su lado. Su respiración era tranquila y regular, la imagen misma de la inocencia y la paz. Era un contraste aterrador con la maldad que albergaba en su interior. O solo amaba la idea de ella, la mujer hermosa, inteligente y exitosa, que todos admiraban y envidiaban. La pareja perfecta para el empresario perfecto. Quizás su relación había sido solo eso, un acuerdo tácito, una fusión de dos marcas personales destinadas a triunfar juntas en el mundo de los negocios y la alta sociedad. El pensamiento era desolador, lo hacía sentirse vacío. Un fraude consigo mismo y con todos los demás. Se dio cuenta de que el amor verdadero no era eso, no era una transacción comercial ni una imagen pública. El amor verdadero era lo que sentía por su madre, un vínculo incondicional, una necesidad visceral de protegerla a toda costa, incluso de sí mismo y de sus propios errores. El amor era sacrificio, era lealtad, era ver la verdad incluso cuando duele. Y la verdad era que le había fallado a su madre de la peor manera posible. Le había fallado al permitir que una extraña entrara en sus vidas y la maltratara bajo su propio techo, siendo él un testigo ciego y sordo. La culpa era un peso insoportable sobre su pecho. No volveré a fallarte, mamá, susurró en la oscuridad. Te juro que no volveré a fallarte nunca más. A la mañana siguiente, Marco encontró a Elena limpiando el polvo de los marcos de plata en el salón, como cada día. Se aseguró de que Valeria hubiera salido a una de sus reuniones benéficas, un acto más de su performance pública como mujer solidaria y compasiva. Se acercó a ella con cautela, su corazón latiendo con fuerza en su pecho, sabiendo que se jugaba mucho en esa conversación. Elena, ¿puedo hacerte una pregunta personal? La mujer de unos 50 años y rostro amable y cansado, lo miró con sorpresa, sus ojos reflejando una mezcla de afecto y cautela. Claro, señorito Marco. Lo que usted quiera, siempre. Marco bajó la voz, su tono era casi una súplica desesperada. Has estado con nosotros mucho tiempo. Conoces bien a mi madre, mejor que nadie. ¿La has notado diferente últimamente? Elena dudó por un momento, sus manos se detuvieron sobre un marco de fotos que contenía una imagen de Marco de niño con sus padres. Miró hacia las escaleras, como si temiera que Valeria pudiera aparecer en cualquier momento y sorprenderlos en plena confidencia. Diferente. ¿Cómo dice usted, señorito?, preguntó, evasiva, protegiéndose a sí misma y su empleo. Marco decidió ser directo, apelar a su humanidad y a su cariño por Carmen. Asustada. ¿Has notado si tiene miedo de la señorita Valeria? El rostro de Elena se ensombreció. Dejó el paño de limpieza sobre una mesa y lo miró directamente a los ojos, tomando una decisión valiente. Señorito, hay cosas que los ojos ven y la boca debe callar si uno quiere conservar su trabajo. Su madre es una santa, y no merece que la traten. Se interrumpió, mordiéndose el labio, pero ya había dicho suficiente. La llamada a la empresa de seguridad fue el siguiente paso, su única esperanza tangible de conseguir una prueba irrefutable que pusiera fin a todo. Habló con el gerente, un hombre llamado Ricardo a quien conocía de varios proyectos inmobiliarios en el pasado. Ricardo, necesito que me hagas un favor discreto y muy urgente. Hace unos meses hablamos de instalar un sistema de vigilancia interno en mi casa. ¿Llegamos a hacerlo o se quedó en una propuesta?
Hubo una pausa al otro lado de la línea mientras Ricardo consultaba sus archivos. Marco contuvo la respiración, sintiendo que todo su futuro y el de su madre dependían de esa respuesta. Sí, Marco, aquí lo tengo registrado. Se instaló un sistema de última generación, de los mejores del mercado. Hay cámaras ocultas en todas las zonas comunes, el vestíbulo, los salones, la biblioteca. Pensé que lo sabías. La señorita Roja supervisó personalmente la instalación. Dijo que era una sorpresa para ti, un extra de seguridad para tu madre, por si se caía. El mundo de Marco se inclinó sobre su eje. Valeria. Valeria había instalado las cámaras. La ironía era tan amarga que casi se echó a reír a carcajadas. La misma herramienta que ella había instalado, probablemente para espiar o controlar a su madre, ahora podría ser su perdición. ¿Puedes darme acceso a las grabaciones del anteayer? Es de vida o muerte. Y Ricardo, esto tiene que quedar estrictamente entre nosotros. Por supuesto, Marco. Entiendo perfectamente. Te enviaré un enlace seguro al portal en menos de una hora. El portal de seguridad se abrió en la pantalla de su ordenador. Encontró la fecha y la hora correctas con manos temblorosas. Seleccionó la cámara del vestíbulo principal. El vídeo comenzó a cargarse lentamente. La pequeña rueda giratoria en el centro de la pantalla parecía burlarse de él, prolongando la agonía de la espera. Se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en la pantalla, esperando la revelación que podría cambiarlo todo para bien o para mal. La imagen apareció, nítida, en alta definición. Vio a su madre entrar en el plano, apoyándose en su fiel compañero de madera, caminando con dificultad. Unos segundos después, apareció Valeria. La conversación era inaudible, pero el lenguaje corporal lo decía todo. La tensión, la hostilidad en la postura de Valeria, el miedo en la de su madre. Y entonces lo vio. Vio a Valeria arrebatarle el apoyo a su madre de un tirón violento y cruel. Vio a su madre perder el equilibrio y caer al suelo con un golpe seco y doloroso. Vio a Valeria levantar la pierna, el tacón apuntando hacia abajo como una daga a punto de clavarse. No había duda. No había ambigüedad. Era exactamente como lo había recordado, pero 1000 veces peor visto desde la fría objetividad de una lente. Era la prueba irrefutable que necesitaba. La tenía. La ira que sintió fue pura y helada, una rabia blanca que le aclaró la mente por completo. Ya no había confusión, ni duda, ni culpa. Solo una claridad cristalina y una resolución de acero. Marco guardó el archivo de vídeo en un disco duro encriptado, a buen recaudo. Lo copió varias veces en diferentes dispositivos, asegurándose de que la prueba estuviera a salvo, a prueba de cualquier intento de destrucción por parte de Valeria o su abogado. Sintió una calma extraña apoderarse de él, una serenidad gélida que nunca había experimentado. Era la calma del general que ha descubierto el punto débil del enemigo y sabe exactamente cómo y cuándo atacar para ganar la guerra. Ya no reaccionaría a los movimientos de Valeria. A partir de ahora, él llevaría el control de la narrativa y de la batalla. Dejó el despacho y subió a la habitación de su madre. Ella estaba despierta, mirando por la ventana con una expresión perdida y triste, como si estuviera resignada a su destino. Se sentó a su lado en la cama y le tomó la mano con cariño. Mamá, te creo. Te creí desde el principio, pero ahora tengo pruebas. Pruebas que nadie podrá negar jamás. Por primera vez en días, vio un destello de esperanza en los ojos de su madre, un brillo que creía perdido para siempre. ¿De verdad, hijo mío? Él asintió con firmeza. Sí, y vamos a luchar juntos. Pero necesito que seas fuerte. Van a intentar decir que no estás bien, que te inventas cosas. Van a atacarte con todo lo que tienen. ¿Crees que podrás soportarlo? Doña Carmen se enderezó un poco. Su columna vertebral parecía recuperar una fuerza que había perdido. Lo miró, y en su mirada ya no había solo miedo, sino también la determinación de una leona. Por ti, hijo, soportaré lo que sea. Esa misma tarde, un notario se presentó en la mansión puntual. Valeria lo recibió con una sonrisa encantadora, asumiendo que era parte de los preparativos de la boda o de algún negocio rutinario de Marco. Su sorpresa fue mayúscula cuando Marco la llamó al salón, junto con el notario y 2 testigos que él había traído consigo. Valeria, antes de seguir con nuestros planes de futuro, hay algunos asuntos legales que debemos aclarar de inmediato, dijo Marco,
Su tono era formal y distante, el de un completo extraño. Le entregó un documento. Era una orden de alejamiento preliminar y la notificación de una demanda civil por agresión y maltrato continuado. El color desapareció del rostro de Valeria. Miró el papel, luego a Marco, sus ojos se llenaron de incredulidad y una furia que comenzaba a bullir bajo la superficie. ¿Qué es esto? Te has vuelto completamente loco. Esto es una broma de mal gusto. Al contrario, respondió Marco con calma. Nunca he estado más cuerdo en toda mi vida. Tienes exactamente 1 hora para recoger tus cosas personales y abandonar esta casa. Si te acercas a mi madre o a mí, o si intentas contactarnos de cualquier forma, llamaré a la policía inmediatamente. Valeria se echó a reír, una risa estridente y sin alegría. No puedes hacerme esto, nadie te va a creer. Soy Valeria Rojas, te destruiré, Marco. A ti y a esa vieja loca. La máscara se había caído por completo, revelando el monstruo que se escondía debajo. El proceso legal que siguió fue una guerra de desgaste, una batalla campal librada en los despachos de abogados y en las páginas de las revistas del corazón. Valeria, lejos de rendirse, contraatacó con una ferocidad que sorprendió a Marco. Apoyada por su influyente red de contactos y el astuto Emilio Vidal, lanzó una campaña mediática brutal para pintar a Marco como un hijo ingrato y manipulado, y a doña Carmen como una anciana desequilibrada y vengativa. Concedió entrevistas exclusivas donde, entre lágrimas de cocodrilo, relataba su supuesta pesadilla al lado de una suegra mentalmente inestable. Yo solo quería amarlo y cuidar de su madre, decía a las cámaras con una expresión de mártir. Pero sus celos y su demencia destruyeron nuestro amor. La opinión pública, siempre ávida de drama y de historias sencillas con buenos y malos, se dividió. Muchos le creyeron. Valeria era joven, bella, carismática. Carmen era una anciana recluida que no daba declaraciones. La narrativa de Valeria era más atractiva, más vendible. Marco sentía la presión social como una soga al cuello. Amigos de toda la vida lo llamaban para decirle que estaba cometiendo un error terrible, que estaba siendo injusto con Valeria. Estás destruyendo a una mujer maravillosa por los delirios de tu madre, le dijo uno de sus socios. La soledad era un océano frío y oscuro en el que Marco sentía que se ahogaba. Y si nadie me cree, pensó en una noche de insomnio. Tengo la prueba. Pero ¿y si no es suficiente para contrarrestar su poder? Necesitamos una abogada que sea más dura que ellos, alguien que no tenga miedo de luchar en el barro, le dijo Marco a su equipo legal, frustrado por la lentitud del proceso y la eficacia de la campaña de desprestigio de Valeria. Su abogado de empresa, un hombre acostumbrado a las negociaciones cordiales, estaba siendo superado por la agresividad sin escrúpulos de Vidal. Fue entonces cuando le recomendaron a Isabela Fuentes. La describieron como una leona en los tribunales, una estratega brillante y tenaz especializada en casos de abuso y violencia doméstica, con una reputación de no retroceder jamás, sin importar cuán poderoso fuera el oponente. Cuando Marco se reunió con ella, encontró a una mujer de unos 40 años, de mirada penetrante y una calma que imponía respeto. Escuchó su historia sin interrumpir, sus ojos fijos en él, analizando cada palabra, cada gesto. Cuando Marco terminó de hablar y le mostró la grabación, ella asintió lentamente, su rostro impasible. La verdad está de su lado, señor Sanz, dijo con una voz tranquila pero llena de convicción. Pero la verdad, por sí sola a veces no es suficiente. Necesita un altavoz, una espada. La gente cree lo que quiere creer, y la señorita Rojas les ha dado una historia muy conveniente. Nuestro trabajo será desmontar esa historia, pieza por pieza, de forma tan pública y contundente que no quede ni el polvo. Marco sintió una oleada de esperanza por primera vez en semanas. Había encontrado a su general para la guerra que se avecinaba. Isabela no le prometió una victoria fácil, le prometió una lucha sin cuartel. Y eso era exactamente lo que necesitaba. Mientras los abogados preparaban la batalla legal, la vida en la mansión se convirtió en una extraña burbuja de quietud en medio de la tormenta. Marco y su madre se apoyaban mutuamente, su vínculo fortaleciéndose con cada nuevo ataque mediático, con cada titular venenoso. Un día, mientras ordenaban viejas cajas en el desván, encontraron un álbum de fotos de la infancia de Marco.
Las imágenes de un niño sonriente en brazos de su joven madre, de vacaciones en la playa, de fiestas de cumpleaños, eran un bálsamo para sus almas heridas. Recordaron anécdotas, rieron y lloraron juntos. «Siempre has sido un buen hijo, Marco», le dijo Carmen, pasando la mano por una foto de él con un diploma de la escuela. «Solo te perdiste un poco por el camino, pero has vuelto a casa». Esas palabras fueron la absolución que Marco necesitaba. Comprendió que su valor no residía en su éxito empresarial, ni en su estatus social, sino en su capacidad para proteger a quien amaba. Mientras tanto, Valeria intentaba un último y desesperado movimiento. Se presentó en la mansión violando la orden de alejamiento preliminar, con la excusa de recoger algunas cosas que había olvidado. Marco la encontró en el vestíbulo, el mismo lugar de la agresión. «Marco, por favor», suplicó, sus ojos llenos de lágrimas ensayadas. «Terminemos con esta locura. Retira la demanda, podemos volver a ser lo que éramos. Te amo». Él la miró, y por primera vez, no vio a la mujer que había amado, sino a una extraña, a una depredadora. «Lo que éramos era una mentira, Valeria», respondió con una frialdad que la heló. «Y se acabó, vete de mi casa o llamaré a la policía». Valeria se dio cuenta de que había perdido el control sobre él. Su poder de seducción, su arma más potente, ya no funcionaba. Su rostro se transformó, la máscara de súplica se desvaneció para dar paso a una mueca de odio puro. «Te arrepentirás de esto, Marco. Te lo juro por mi vida. Te hundiré conmigo. Le diré al mundo que eres tú el que me maltrataba, que inventaste todo esto para quedarte con mi dinero». La amenaza era tan absurda y desesperada que Marco casi se rió. «No tienes dinero, Valeria. Tienes deudas. Y la única persona que se va a hundir aquí, eres tú, en tu propio veneno». Llamó a seguridad y la escoltaron fuera de la propiedad. El encuentro lo dejó temblando, no de miedo, sino de la constatación de hasta dónde era capaz de llegar. Era una sociópata, incapaz de sentir remordimiento, solo rabia por haber sido descubierta. El incidente, sin embargo, tuvo una consecuencia inesperada y positiva. La violación de la orden de alejamiento fue registrada, y se añadió al caso de Bill, irritando aún más la posición de Valeria ante el juez. Era una prueba más de su carácter impulsivo y su desprecio por la ley. «Cada movimiento que hace, se hunde un poco más», le dijo Isabela por teléfono. «Está acostumbrada a que todo el mundo baile a su son. Pero la música ha parado, y ella es la única que no se ha dado cuenta». La fecha del juicio se acercaba, y la tensión crecía día a día. Una de las pistas clave que Isabela desenterró fue una serie de correos electrónicos entre Valeria y su abogado, Emilio Vidal, que habían sido recuperados por un experto informático. En ellos, discutían abiertamente la estrategia para declarar a doña Carmen mentalmente incompetente semanas antes del incidente de la agresión. Hablaban de contactar a un psicólogo amigo que pudiera redactar un informe favorable a sus intereses, y de acelerar los planes de boda para que Valeria tuviera acceso a los bienes de Marco lo antes posible. «Esto es oro puro», dijo Isabela, mostrando los correos a Marco. «Demuestra premeditación. No fue una reacción a un supuesto ataque, fue un plan fríamente calculado para deshacerse de tu madre, a la que veían como un obstáculo». La evidencia era demoledora. Demostraba que la narrativa de Valeria no era solo una mentira para cubrir una agresión, sino la culminación de una conspiración a largo plazo. Otra pieza del rompecabezas llegó de una fuente inesperada. Una antigua amiga de Valeria, con la que había roto relaciones, se puso en contacto con Isabela. La mujer, cansada de ver cómo Valeria manipulaba a todo el mundo, decidió contar la verdad. «Valeria siempre ha sido así», declaró, obsesionada con el dinero y el estatus. Se jactaba de cómo tenía a Marco comiendo de su mano, y de que solo tenía que aguantar a la vieja un poco más, hasta la boda. El testimonio de una persona de su propio círculo íntimo sería un golpe devastador para su credibilidad. La red de mentiras de Valeria comenzaba a desmoronarse. El día antes del juicio, Marco llevó a su madre al Hospital Central para una revisión médica rutinaria. Mientras esperaban en la sala de espera, una anciana se acercó a ellos. «¿Usted es doña Carmen Sanz?», preguntó con una voz amable. Carmen asintió, un poco sorprendida. La mujer le sonrió. «He leído sobre su caso en los periódicos. No crea las mentiras que dicen. Muchas de nosotras sabemos lo que es sentirse invisible, ser tratada como una carga. Usted nos está dando voz. Sea fuerte mañana, estamos con usted».
Varias personas más en la sala de espera asintieron en señal de apoyo. Por primera vez, Marco se dio cuenta de que su lucha no era solo personal. Se había convertido en un símbolo para miles de personas mayores que sufrían en silencio. Su caso había sacado a la luz una realidad a menudo ignorada. El abuso a los ancianos, no solo físico, sino también psicológico. Esa noche, Marco no pudo dormir. La responsabilidad que sentía era inmensa. Él sostenía el bastón en sus manos, sintiendo su peso, el peso de la promesa que le había hecho a su madre, pero también el peso de todas esas voces silenciosas que ahora dependían de él. No podemos fallar, se dijo a sí mismo mirando por la ventana la ciudad dormida. Mañana no luchamos solo por nosotros, luchamos por la dignidad. La batalla final estaba a punto de comenzar, y él estaba listo. El doctor Emilio Vidal se pavoneaba frente al estrado, su traje a medida tanto se Ryugu, impecable como su retórica venenosa, un arma perfectamente afilada para desmembrar la verdad y reconstruirla a su antojo. La sala del Tribunal de Justicia de Madrid estaba abarrotada, un hervidero de murmullos y clics de cámaras que se silenciaban cada vez que el abogado abría la boca con su estudiada teatralidad. Su voz, untuosa y persuasiva, llenaba cada rincón del solemne espacio, pintando un cuadro desolador de una anciana consumida por los celos y la demencia, una mujer que, según él, había llegado a inventar una agresión para separar a su amado hijo de la mujer de su vida. Señoras y señores del jurado, lo que tenemos aquí no es un caso de maltrato, sino una tragedia familiar. Una tragedia donde el amor incondicional de una prometida, la señorita Valeria Rojas, ha sido recibido con hostilidad y acusaciones delirantes por parte de una mente que, lamentablemente, ya no distingue la realidad de la ficción. Marco, sentado junto a su madre, sentía la bilis subir por su garganta, un ácido que quemaba su esófago. Observaba a Valeria, que interpretaba su papel de víctima con una maestría digna de un Oscar. Sus ojos llenos de lágrimas contenidas, su rostro un lienzo de dolor y comprensión. Está actuando, es todo una farsa, pensó Marco con una rabia impotente que le hacía temblar las manos bajo la mesa. Pero sabía que para el mundo exterior, para los ojos que no habían visto lo que él vio, la actuación era absolutamente convincente. Algo estaba a punto de romperse. Vidal continuó su asalto, ahora apuntando directamente a Marco, presentándolo como un hijo bien intencionado pero débil, fácilmente manipulable por los caprichos emocionales de una madre controladora y posesiva. El señor Sanz, cegado por un amor filial comprensible pero equivocado, ha caído en la red de esta fantasía destructiva. Ha confundido la preocupación genuina de su prometida con crueldad, y los delirios seniles de su madre con la verdad. No es su culpa, señoría. Es la víctima colateral de una mente enferma que busca destruir la felicidad que ya no puede poseer por sí misma. Cada palabra era una daga que se clavaba en el corazón de Marco, no por su veracidad sino por su diabólica eficacia, por cómo torcía la realidad hasta hacerla irreconocible. El abogado presentó informes de un psicólogo convenientemente contratado que enumeraba los supuestos síntomas de doña Carmen: paranoia, episodios de confusión, agresividad reprimida, tendencia a la fabulación. Era un tejido de mentiras, tan bien construido que por un aterrador segundo, Marco sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Y si el mundo entero le creía a él? ¿Y si la verdad, su verdad, quedaba sepultada para siempre bajo esa montaña de calumnias profesionales? Miró a su madre, que permanecía erguida, su rostro pálido pero sus ojos firmes, anclados en los suyos con una fuerza inquebrantable. Esa mirada fue su salvación, el faro que lo guió de vuelta a la certeza. No puedo dudar ahora, no por ella, se dijo a sí mismo. No importaba lo que dijeran, él sabía lo que había visto, sabía lo que había sentido. Y lucharía por ello hasta el final. Valeria fue llamada al estrado, caminó con una fragilidad estudiada, como si cada paso fuera un esfuerzo sobrehumano, su lenguaje corporal diseñado para evocar compasión y protegerla de cualquier escrutinio. Vestía un traje de tonos pastel, la antítesis de la mujer agresiva que describían, una elección de vestuario tan calculada como cada una de sus palabras. Su voz, al principio, era apenas un susurro quebrado, obligando a todos a inclinarse para escuchar su relato de sufrimiento y abnegación. Yo solo quería ayudarla, dijo, sus ojos brillantes de lágrimas que nunca llegaban a caer, un truco que había perfeccionado frente al espejo.
La vi tropezar y corrí a socorrerla como haría cualquier persona decente. Pero se puso diferente. Empezó a gritar que quería hacerle daño, que le estaba robando a su hijo, que yo era una usurpadora. Me empujó, me arañó. Tuve miedo, mucho miedo. Pensé que podía hacerse daño a sí misma. La sala escuchaba en un silencio absoluto, cautivada por su interpretación de ángel herido. Describió una convivencia infernal, llena de desprecios y acusaciones veladas por parte de su suegra, pintando a doña Carmen como una mujer amargada y posesiva que no soportaba ver feliz a su hijo con otra mujer. Soporté todo en silencio por amor a Marco. No quería causarle más dolor, no quería que tuviera que elegir entre su madre y yo. Creí que con paciencia y cariño, ella terminaría por aceptarme. La mentira era tan audaz, tan completa, que resultaba casi hipnótica. Marco apretó la mano de su madre, un gesto silencioso de apoyo. El murmullo en la sala creció a medida que Valeria concluía su testimonio, una ola de compasión por la joven y bella prometida que parecía haber sufrido tanto en silencio. Los periodistas tecleaban a toda velocidad, construyendo la narrativa de la víctima perfecta. Valeria, con una última mirada suplicante al juez, terminó su declaración con una frase que selló su actuación. Lo único que he hecho ha sido amar a su hijo y respetar a su madre, incluso cuando ella no me respetaba a mí. Si eso es un crimen, entonces sí, soy culpable de amar demasiado. El impacto de sus palabras fue tremendo. Parecía que el caso estaba decidido. La balanza se había inclinado peligrosamente en su contra, y Marco sintió una punzada de pánico helado. ¿Cómo luchar contra una mentira que sonaba más creíble que la propia verdad? En ese momento de máxima tensión, la abogada de Marco, Isabela Fuentes, se levantó lentamente, su rostro sereno contrastando con la tormenta que se había desatado en la sala. Era su turno. Y el mundo estaba a punto de ver cómo se desmonta una mentira, pieza por pieza. Lo más fuerte está por venir, quédate hasta el final. Isabela Fuentes se acercó al estrado con una calma, que era en sí misma una declaración de intenciones. No había dramatismo en sus gestos, solo una precisión quirúrgica. Se dirigió a Valeria con una cortesía helada. Señorita Rojas, nos ha relatado usted una historia muy conmovedora, pero hay algunos detalles que no terminan de encajar. Hizo una pausa estratégica. Usted afirma que doña Carmen la atacó. Una mujer de 65 años con una movilidad reducida. Nos está diciendo que esta mujer frágil la agredió con tal fuerza que usted, una mujer joven y en plena forma física, temió por su vida. Valeria parpadeó. La pregunta directa la tomó por sorpresa. En sus estados de crisis, no controla su fuerza. Es impredecible. Impredecible, repitió Isabela, saboreando la palabra. ¡Qué adjetivo tan conveniente! Hablemos de otra cosa. Usted supervisó personalmente la instalación de un sistema de seguridad en la mansión. ¿Por qué lo hizo? Quizás para proteger a doña Carmen de sí misma, como usted dice, o quizás para vigilarla y controlarla. La pregunta quedó flotando, una acusación implícita que hizo que Valeria se removiera incómoda en su asiento. Valeria intentó recuperar el control, su voz tratando de sonar razonable y compasiva, pero la duda ya había sido plantada. La instalación de las cámaras Era por la seguridad de todos, respondió con una voz menos firme. La casa es muy grande, y con la condición de Carmen. Quería asegurarme de que estuviera bien. Era una forma de cuidarla. Isabela asintió lentamente, como si aceptara la respuesta, aunque su expresión decía todo lo contrario. La seguridad de todos. Entiendo, continuó, su tono implacable. Permítame que le pregunte por Elena García, la empleada del hogar. En su declaración, usted la describe como una mujer simple y fácilmente influenciable. Es así como describe a alguien que ha cuidado de esta familia con una lealtad intachable durante 2 décadas. La descripción despectiva de Elena, leída en voz alta, sonó cruel y arrogante, despojando a Valeria de su máscara de dulzura. No quise decir, empezó a decir, su rostro enrojeciendo, pero Isabela la interrumpió. No se preocupe, sé exactamente lo que quiso decir. Quiso desacreditarla antes de que tuviera la oportunidad de hablar. Porque usted sabía lo que la señora García había visto, ¿no es así? Sabía que había sido testigo de sus constantes comentarios despectivos, de sus susurros crueles sobre la inutilidad de doña Carmen. La sala murmuró.
La imagen de la novia angelical comenzaba a mancharse. Emilio Vidal se levantó de un salto, su rostro una máscara de indignación fingida. «Protesto, señoría. La abogada está poniendo palabras en la boca de mi cliente y haciendo suposiciones infundadas. Está hostigando a la testigo». El juez lo miró por encima de sus gafas. Su expresión era de impaciencia. «Señora Fuentes, cíñase a las preguntas directas. Abogado, siéntese o le llamaré al orden». Isabela asintió. «Por supuesto, señoría. Lo haré más simple». Se volvió de nuevo hacia Valeria, sus ojos fijos en ella. «Señorita Rojas, conteste con un sí o un no, por favor. ¿Alguna vez le dijo usted a doña Carmen que era una carga para su hijo y que sin ella, él sería mucho más feliz?» La pregunta era una bala de plata, directa al corazón de su farsa. Valeria la miró con odio puro. La máscara de víctima se deslizó por un segundo para revelar la rabia que había debajo. El silencio se alargó. Podía negarlo rotundamente, pero la mirada de Isabela le decía que sabía la respuesta, que probablemente tenía pruebas. «No recuerdo haber dicho eso exactamente», mintió finalmente, eligiendo una evasiva en lugar de una negación. Fue un error fatal. La negación absoluta habría sido más fuerte que la ambigüedad. Y todos en la sala notaron la vacilación, la mentira mal construida. La primera grieta se había convertido en una fractura visible. «No puedo creer que esté cayendo en su trampa», pensó Valeria, sintiendo un sudor frío recorrer su espalda. «No lo recuerda. Muy bien», dijo Isabela, su voz goteaba un sarcasmo helado. La frase resonó en la sala, subrayando la debilidad de la respuesta. «Quizás necesitemos ayudar a su memoria». Se detuvo y se giró hacia el juez. «Señoría, solicito permiso para llamar a mi siguiente testigo, la señora Elena García». El juez asintió. Elena entró en la sala. Sus pasos eran tímidos pero su mirada, decidida. Se sentó en el estrado y juró decir la verdad. Su voz no flaqueó. Isabela la guió con preguntas sencillas. «Señora García, ¿cómo describiría el trato de la señorita Rojas hacia doña Carmen en privado, cuando el señor Marco no estaba presente?» Elena respiró hondo, mirando directamente al jurado. Al principio, era todo sonrisas, pero cuando se quedaban solas, era otra persona. Cruel, le decía cosas horribles. Cosas que no se le dicen a nadie, y menos a una persona mayor. La sinceridad de su tono era palpable, y el jurado escuchaba con una atención que no le habían dedicado a nadie más. El testimonio de Elena comenzaba a cambiar el rumbo del juicio de manera irrevocable. Pero, ¿sería suficiente su palabra? Un murmullo de indignación recorrió la sala cuando Elena comenzó a dar ejemplos concretos. Le decía que era un estorbo, que olía a vieja, que por su culpa Marco no podía ser completamente feliz. Se quejaba de tener que cuidar a una inválida. A veces, le escondía las gafas o cambiaba de sitio sus cosas, solo para verla buscar desesperada y luego reírse. El testimonio era creíble, contrastando brutalmente con la actuación de Valeria. Vidal, viendo que su caso se desmoronaba, intentó destrozar su credibilidad. ¿No es cierto que usted sentía celos de la señorita Rojas? ¿No temía que ella, como futura señora de la casa, la despidiera? Elena lo miró con una dignidad que lo dejó sin palabras. Yo no temía por mi trabajo, señor. Llevo 20 años en esa casa, soy parte de la familia. Yo temía por la vida de doña Carmen. A veces por la noche, la oía llorar en su habitación después de una discusión con la señorita. Eso no son celos, eso es humanidad. La respuesta fue un golpe directo al corazón del jurado. La imagen de la novia mártir se estaba desmoronando a una velocidad vertiginosa, revelando a una persona calculadora y sin escrúpulos. La verdad empezaba a abrirse paso. Isabela se levantó de nuevo, su expresión sombría. «Tengo una última pregunta para usted, señora García», dijo, su voz suave pero cargada de significado. «¿Estuvo usted presente el día del supuesto ataque?» Elena negó con la cabeza. «No directamente. Estaba en la cocina, pero la puerta del salón estaba abierta. No vi lo que pasó, pero lo oí. Oí perfectamente». Hizo una pausa dramática, y la sala contuvo la respiración. Oí a la señorita Rojas gritarle a doña Carmen. La acusaba de haberle contado a Marco algo sobre sus gastos. Oí un golpe seco, como de algo de madera que cae al suelo. Y luego oí a doña Carmen gritar: «Suéltame, por favor, me haces daño». No era el grito de un atacante, señoría, no era un grito de rabia.
Era el grito de alguien que tiene pánico, de alguien que está siendo agredido y no puede defenderse. El testimonio fue devastador. Corroboraba la versión de los hechos de Carmen y Marco, y contradecía punto por punto la historia de Valeria, dejándola expuesta como una mentirosa. Isabela dio las gracias a Elena, y se dirigió de nuevo al juez. Señoría, ahora me gustaría llamar al estrado al señor Marco Sanz. La batalla final estaba a punto de comenzar. Marco se levantó, sintiendo el peso de todas las miradas sobre él. Caminó hacia el estrado con paso firme, aunque su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Se sentó, ajustó el micrófono y se enfrentó a la sala. Este es el momento, pensó, apretando los puños. No puedo fallar. Por mi madre, por la verdad. Miró a Valeria directamente a los ojos, y por primera vez, vio miedo en ellos. Miedo puro y sin adulterar. El miedo de quien sabe que ha sido descubierto. Isabela comenzó su interrogatorio con suavidad. Señor Sanz, por favor, relate a la corte lo que vio al llegar a su casa el día de los hechos. Marco respiró hondo y comenzó a hablar, su voz clara y firme. Describió el silencio antinatural, la puerta del salón entreabierta. Y luego, la imagen que quedaría grabada en su memoria para siempre. Mi madre estaba en el suelo, encogida. Y Valeria estaba de pie junto a ella, con la pierna levantada, a punto de pisarla. Su rostro no era de miedo, era de furia. Emilio Vidal, N., tardó en protestar, levantándose tan rápido que su silla casi cae hacia atrás. Protesto, la interpretación del testigo es subjetiva y malintencionada. No puede saber cuál era la intención de mi cliente. El juez lo fulminó con la mirada, su paciencia agotada. Protesta denegada. El testigo describirá exactamente lo que vio. Continúe, señor Sanz. Marco asintió, agradecido, su voz ahora cargada de emoción. No estaba perdiendo el equilibrio. La miré a los ojos. Había odio en ellos. Cuando me vio, su expresión cambió por completo en una fracción de segundo. Se convirtió en la víctima en un parpadeo. Continuó describiendo el estado de su madre. Mi madre estaba aterrorizada. Apenas podía hablar, solo temblaba y lloraba. Pero con la mano, señaló algo en el suelo, a unos metros de ella. Algo que Valeria le había quitado antes de agredirla, para dejarla indefensa. Isabela asintió lentamente, dejando que cada palabra se asentara. La tensión era insoportable. Señor Sanz, ¿podría decir, RNOs? ¿Qué era ese algo que su madre le señaló con tanta desesperación? Era el momento clave. Marco sintió que la historia entera dependía de su siguiente acción. Por favor, que entiendan la crueldad de ese gesto, rogó en su interior. Marco hizo una señal a su asistente, que se acercó y le entregó un objeto largo, envuelto en una tela de terciopelo oscuro. La sala entera observaba en silencio, cada par de ojos fijos en sus manos. Con un gesto solemne, lento y deliberado, Marco lo desenvolvió frente al jurado, al juez y a toda la corte. Era esto, dijo, levantándolo para que todos pudieran verlo, su voz resonando con una mezcla de tristeza y rabia contenida. Era su bastón. El objeto de madera labrada, pulido por los años, brilló bajo las luces del tribunal. No era un simple trozo de madera. Era el último regalo que su padre le había hecho a su madre antes de morir. Era el apoyo que ella necesitaba para cada paso que daba, un símbolo de su fragilidad pero también de su persevera. NCIA. Su presencia física en la sala tuvo un impacto profundo, mucho más poderoso que cualquier fotografía. Era la prueba tangible de la crueldad. La gente del jurado se inclinó hacia adelante, sus rostros reflejaban una comprensión repentina y horrorizada. Valeria lo miró como si fuera una serpiente, su rostro perdiendo el último rastro de color. El objeto era un testigo silencioso y elocuente que contaba una historia de maldad pura. Este objeto, continuó Marco, su voz adquiriendo una nueva autoridad, no es un arma. Es la extensión del cuerpo de mi madre. Es el apoyo que necesita para mantenerse en pie, para tener un mínimo de independencia y dignidad. Quitárselo no es un acto de defensa propia, es un acto de maldad calculado. Es desarmar deliberadamente a una persona vulnerable, es quitarle su única defensa para poder hacerle daño con total impunidad. Es como quitarle las alas a un pájaro y luego culparlo por no poder volar.
Las palabras de Marco eran sencillas, directas y absolutamente demoledoras. La historia contada a través de ese simple objeto era más poderosa que cualquier argumento legal. Era una verdad visceral que todos podían entender. Valeria, que hasta ese momento había mantenido una fachada de compostura, comenzó a desmoronarse. Su rostro se contrajo en una mueca de rabia. Su máscara se resquebrajaba. «Miente», gritó, perdiendo por completo el control. «Está mintiendo para protegerla. Siempre la ha elegido a ella por encima de mí. Esa vieja siempre ha sido lo primero para él». El arrebato fue su perdición definitiva. En lugar de generar compasión, reveló su verdadera naturaleza. La de una mujer celosa, posesiva y controladora. El juez golpeó la mesa con su mazo. El sonido seco y fuerte acalló el griterío de Valeria. «Silencio. Señorita Rojas, controle su comportamiento o la haré desalojar de la sala. Una palabra más y la acusaré de desacato». Valeria se calló, pero el daño ya estaba hecho. Isabela dejó que el eco del arrebato de Valeria se asentara en la sala. Luego, se acercó a su mesa con una calma teatral. «Señorita Rojas, usted afirma que todo esto es una mentira. Es una afirmación muy seria». Se giró lentamente hacia el juez. «Señoría, entiendo que la tecnología a veces puede ser tan cruel como la verdad, pero en este caso, es nuestra mejor aliada para disipar cualquier duda». Emilio Vidal se puso en pie de un salto, su rostro pálido de pánico, comprendiendo al instante. «Protesto, no sabemos a qué se refiere la abogada. Esto es una táctica de extracción de última hora, no hay más pruebas». Isabela sonrió por primera vez en todo el juicio. No era una sonrisa cálida, sino fría, afilada y victoriosa. «A lo que me refiero, letrado, es a la prueba definitiva. La prueba que usted y su cliente parecen haber olvidado en su elaborada construcción de mentiras». Se dirigió de nuevo al juez, su voz clara y resonante. «Señoría, solicito permiso para reproducir en las pantallas de la sala la grabación de la cámara de seguridad del vestíbulo de la mansión Sanz, correspondiente al día y la hora de los hechos. La misma cámara que la señorita Rojas mandó instalar para garantizar la seguridad de todos». El silencio que siguió fue atronador. Cada persona en la sala contuvo la respiración. Valeria se quedó helada, su rostro se tornó de un blanco ceniciento, sus ojos abiertos de par en par por el puro terror. Lo había olvidado. En su arrogancia, había olvidado las cámaras que ella misma había mandado instalar. «No, no puede ser», pensó, el pánico apoderándose de ella como una marea helada. «Borré las grabaciones. Estoy segura de que las borré». Pero la expresión en el rostro de Isabela le dijo que no lo había hecho bien, que los expertos habían recuperado lo que ella creía destruido. Era el jaque mate. Y lo sabía. El juez, con una expresión de sumo interés y gravedad, dio su consentimiento. «Proceda, señora Fuentes. Quiero ver esa grabación ahora mismo». Las grandes pantallas de la sala se pusieron en negro. Luego, apareció la imagen nítida del vestíbulo de mármol. Se veía a doña Carmen entrar en el plano, caminando lentamente con su apoyo. Segundos después, Valeria aparecía, su rostro contorsionado por la ira. Aunque no había sonido, el lenguaje corporal era inequívoco. Se vio la discusión, los gestos agresivos de Valeria. Y entonces, la sala entera emitió un jadeo colectivo. La grabación mostró, con una claridad brutal, cómo Valeria le arrebataba el apoyo a doña Carmen de un tirón. Mostró la caída de la anciana, su cuerpo golpeando el duro suelo, y lo peor, de todo, lo que heló la sangre de todos, fue el momento exacto en que Valeria levantaba la pierna, su tacón de aguja apuntando directamente hacia el cuerpo indefenso. El gesto que Marco había interrumpido. No había lugar a interpretaciones. No era defensa propia. No era un accidente. Era una agresión deliberada, cruel y despiadada. La reacción fue Instantánea y abrumadora. Los flashes de las cámaras de los periodistas crepitaban, capturando el rostro descompuesto de Valeria. Emilio Vidal se dejó caer en su silla, completamente derrotado, cubriéndose el rostro con las manos. Sabía que no había nada que pudiera hacer. La evidencia era irrefutable, una daga visual que había destrozado su caso. El juez miraba la pantalla. Su rostro impasible se había convertido en una máscara de fría furia. La mentira había sido expuesta de la forma más pública y humillante posible. Marco no sintió alegría, ni triunfo. Solo un profundo y abrumador alivio, como si un peso le hubiera sido quitado de encima. La pesadilla había terminado.
Miró a su madre, que lloraba en silencio, pero esta vez no eran lágrimas de miedo o de dolor. Eran lágrimas de liberación. La habían creído. Su verdad había sido escuchada. Isabela Fuentes apagó la grabación y se dirigió al juez. Señoría, las imágenes hablan por sí solas. El caso está visto para sentencia. No hacía falta decir nada más. La cinta de vídeo había sido el testigo final. El juez se tomó un momento, visiblemente afectado. Se quitó las gafas y se frotó los ojos, como si intentara limpiarse la fealdad de la imagen que acababa de ver. El silencio en la sala era total. Finalmente, se puso las gafas de nuevo y miró directamente a Valeria. Sus ojos eran dos fragmentos de hielo. Señorita Rojas, comenzó. Su voz era un trueno contenido. Durante este juicio, usted ha intentado manipular a este tribunal, ha mentido bajo juramento, y ha tratado de destruir la reputación y la cordura de una mujer inocente para ocultar su propia crueldad. Ha abusado de la confianza de un hombre que la amaba y ha infligido un sufrimiento incalculable. No solo ha cometido un acto de agresión física, sino que ha llevado a cabo una campaña de abuso psicológico sistemático, que es, en muchos aspectos, aún más perverso. Cada palabra del juez era un martillazo sobre el ataúd de la vida que Valeria había construido. Ella lo miraba, su rostro ya no era de miedo, sino de un desafío vacío. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. Se había quedado sin máscaras, sin mentiras. Estaba desnuda ante la ley y ante el mundo. Este tribunal, continuó el juez, su voz, adquiriendo un tono de acero, tiene el deber sagrado de proteger a los miembros más frágiles de nuestra sociedad. Los ancianos no son una carga, son los pilares sobre los que se construyen nuestras familias. Merecen respeto, dignidad y protección. Lo que usted ha hecho, señorita Rojas, es un ataque no solo contra doña Carmen Sanz, sino contra todos nuestros mayores, contra la decencia misma. Su figura imponente dominaba la sala. Por los delitos de agresión con agravantes de vulnerabilidad y abuso de confianza, perjurio y maltrato psicológico continuado, este tribunal la condena a la pena máxima que permite la ley. 10 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Un grito ahogado salió de la boca de Valeria. 10 años, su vida, su futuro, todo se había evaporado. Además, añadió el juez, se le impone una orden de alejamiento permanente de doña Carmen y del señor Marco Sanz, y deberá pagar una indemnización por daños morales. Signo de apertura de exclamación. Que se cumpla la sentencia. Dos alguaciles se acercaron a Valeria, que ahora sollozaba histéricamente. No podéis hacerme esto. Soy inocente. Marco, diles algo. Pero Marco ya no la escuchaba. Su mirada estaba fija en su madre. Mientras los alguaciles se llevaban a una Valeria que gritaba y se resistía, convirtiendo su salida en un último y patético espectáculo, Marco se acercó a su madre y la abrazó. Fue un abrazo largo y silencioso. Un abrazo que lo curaba todo, que reparaba las grietas que la angustia había abierto en sus almas. En ese gesto se disolvieron meses de tensión, de duda y de dolor. Doña Carmen se aferró a él, su cuerpo todavía frágil, pero su espíritu se sentía más fuerte que nunca. Se acabó, mamá, susurró Marco en su oído, su propia voz quebrada por la emoción. Se acabó de verdad. Ella asintió contra su hombro, las lágrimas corriendo por sus mejillas, pero esta vez, eran lágrimas de paz, de una victoria que sabía a justicia. La sala comenzó a vaciarse lentamente, el circo mediático se trasladó a la salida para capturar la imagen de la villana caída en desgracia. Pero para Marco y su madre, el mundo se había reducido a ese pequeño espacio de tranquilidad. La justicia, a veces tardía y había prevalecido. Isabela Fuentes se acercó a ellos, una sonrisa discreta en su rostro. Lo habéis conseguido, habéis sido muy valientes. Doña Carmen le tomó la mano. Gracias, Isabela, gracias por creerme. La pesadilla por fin había terminado. Los días que siguieron al veredicto fueron extrañamente silenciosos, como la calma que sucede a una tormenta devastadora. La mansión, que había sido un escenario de angustia y mentiras, comenzó a respirar de nuevo, sus paredes liberadas del veneno que las había impregnado. Marco se dedicó por completo a su madre, rodeándola de un cuidado que era a la vez una disculpa silenciosa y una reafirmación de su amor incondicional. Pasaban las tardes en el jardín,
leyendo en voz alta o simplemente escuchando el canto de los pájaros, redescubriendo la paz en las cosas más simples. Eran momentos frágiles, construidos sobre las ruinas de lo que habían sido, pero cada risa compartida, cada mirada de entendimiento, era un ladrillo más en la reconstrucción de sus vidas. Marco aprendió a hacer el té como a ella le gustaba, a colocar los cojines para que su espalda no sufriera, y lo más importante, aprendió a escuchar de verdad. Comprendió que la sanación no era un evento, sino un proceso lento y delicado. Cada mañana se sentía como un nuevo comienzo, una oportunidad para enmendar el tiempo perdido. No estaba cerrando un negocio millonario. Estaba recuperando a su madre. Doña Carmen poco a poco comenzó a florecer de nuevo, alimentada por el amor redescubierto de su hijo. Su sonrisa, antes una mueca frágil y temerosa, recuperó su antiguo brillo, y sus ojos, que habían reflejado el terror de una presa acorralada, ahora mostraban una serenidad profunda. Era la calma de una superviviente que había mirado al abismo y había regresado más fuerte. Una tarde, mientras veían caer el sol, ella le tomó la mano. «Hijo, tenemos que llenar esta casa de vida otra vez», dijo con una nueva determinación en su voz. «No podemos dejar que las sombras de Barcor vivían pie aquí le me llantado más sultado 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 el pasado la habiten para siempre. Es hora de abrir las ventanas de par en par y dejar que entre la luz, que se lleve el olor a miedo». Marco sintió una profunda gratitud por su resiliencia, por su capacidad infinita para perdonar y para seguir adelante. Su madre no era solo una víctima, era una heroína silenciosa, una mujer de una fortaleza inquebrantable que él apenas empezaba a comprender. «Lo haremos, mamá», prometió él, con la voz quebrada por la emoción. «Llenaremos cada rincón de risas y de nuevos recuerdos, te lo juro. ¿Te conmueve esta historia? Deja tu like y suscríbete. Seguimos». «No sé por dónde empezar, mamá», confesó Marco una mañana, sintiéndose abrumado por el peso de su propia transformación. Estaba sentado en su despacho, rodeado de los símbolos de su vida anterior, trofeos de negocios, fotografías con gente importante, planos de edificios que le parecían monumentos a su vanidad. Su vida anterior, llena de reuniones y galas superficiales, ahora le parecía vacía y sin sentido. Se sentía como un extraño en su propio mundo. «Todo esto ya no significa nada para mí», murmuró, pasando la mano por una maqueta. «¿De qué sirve construir imperios si dejas que tu propio hogar se derrumbe?» El eco de sus palabras resonó en la habitación, una acusación y una pregunta que lo perseguían. La culpa era una compañera constante, pero bajo ella empezaba a crecer una nueva sensación. La posibilidad de un propósito diferente, uno que no se midiera en cifras, sino en humanidad. «He sido un rey en un reino de cenizas», pensó con amargura, pero por primera vez, estaba dispuesto a aprender a cultivar un jardín. Doña Carmen lo miró con la sabiduría que solo dan los años y el sufrimiento. «Empieza por ti, Marco. Pregúntate quién quieres ser ahora, no quién eras antes», le aconsejó con voz suave pero firme. «El dolor tiene una extraña manera de limpiarnos por dentro, de quitarnos todo lo que no es esencial y mostrarnos lo que de verdad importa. Para mí, lo que importa es el tiempo que nos queda para ser felices». Inspirado por sus palabras, Marco tomó la primera de muchas decisiones que cambiarían su vida. Comenzó por su garaje. Vendió su colección de coches deportivos, esos símbolos ostentosos de un estatus que ya no le interesaba. El rugido de sus motores ya no le sonaba a poder, sino a soledad. Luego, canceló su membresía en el club de campo exclusivo, y se deshizo de gran parte de su guardarropa de diseñador, donándolo a organizaciones benéficas. No lo hizo por penitencia, sino por liberación. Cada objeto que vendía, cada lazo superficial que cortaba, era un paso más hacia el hombre que realmente quería ser. Su madre lo observaba desde la distancia. «Ese coche nunca te llevó a ningún lugar que importara, hijo», le dijo un día, y él supo que estaba en el camino correcto. Un día, mientras acompañaba a su madre a un centro comunitario para mayores, un lugar vibrante y lleno de risas, Marco conoció a Sofía. El centro era un torbellino de actividad.
Un grupo jugaba a las cartas, otro tejía bufandas de colores, y, en una sala aparte, se oía el sonido de un taller de escritura. Marco se sintió un intruso al principio, fue entonces cuando la vio. Sofía era la coordinadora del taller, una mujer de sonrisa cálida y ojos inteligentes que irradiaba una empatía genuina. La observó desde lejos, admirando la paciencia y el cariño con que trataba a cada uno de los ancianos, escuchando sus historias con un interés real. No había en ella ni un ápice de la arrogancia o el cálculo que había definido Valeria. Sofía era real, transparente. Se arrodillaba para hablar con alguien en silla de ruedas, reía con una broma, y animaba a una mujer tímida a leer su texto en voz alta. Marco sintió algo removerse en su interior. Se acercaron a hablar cuando el taller terminó, y la conversación fluyó con una naturalidad que a Marco le sorprendió. «Eres el hijo de Carmen, ¿verdad?», preguntó ella con amabilidad. «Habla de ti con un orgullo inmenso». Hablaron del poder de las palabras para sanar, de la importancia de preservar las memorias. «Tu madre tiene un don increíble para contar historias», le dijo Sofía, sus ojos brillando con sinceridad. «Tiene una voz que necesita ser escuchada, una fuerza que podría inspirar a muchísima gente. A veces, las historias más importantes son las que se susurran en voz baja». Marco sintió una oleada de calidez y esperanza. Era la primera vez que alguien veía a su madre no como una víctima frágil, sino como una fuente de fortaleza. «Es la primera vez que veo a alguien mirarla de verdad, sin lástima», pensó, conmovido. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió como el millonario Marco Sanz, el protagonista de un escándalo, sino simplemente como Marco, el hijo de Carmen. Y por primera vez, eso le pareció más que suficiente. La idea de que su madre escribiera sus memorias, se convirtió en una hermosa realidad. Con la ayuda entusiasta de Sofía y el apoyo incondicional de Marco, doña Carmen comenzó a plasmar su vida en el papel. No escribió un libro de resentimiento, sino una crónica de resiliencia, amor y esperanza. Relató su infancia en un pequeño pueblo, su amor por su marido, la alegría de ver nacer a su hijo, y finalmente, la dura prueba que casi la destruye. Hubo días difíciles, en los que los recuerdos eran demasiado dolorosos. En esos momentos, Sofía estaba allí, no para presionar, sino para escuchar. «No tienes que escribir sobre el dolor, Carmen», le dijo una tarde. «Escribe sobre la luz que encontraste al otro lado, escribe sobre cómo abriste las ventanas de nuevo». Escribir se convirtió en su terapia, en la forma de procesar el trauma y transformarlo en un mensaje de fortaleza para otros. El pequeño libro, titulado Las ventanas de mi alma, fue publicado por una editorial local, y encontró su camino y a los corazones de muchas personas. Doña Carmen había encontrado un nuevo propósito. Mientras su madre sanaba a través de las palabras, Marco decidió sanar a través de las acciones. La indemnización que Valeria fue obligada a pagar, junto con una parte sustancial de su propia fortuna, se convirtió en la semilla de un proyecto que cambiaría miles de vidas. Se reunió con sus abogados, quienes le presentaron propuestas para crear una fundación con beneficios fiscales y una gran estrategia de relaciones públicas. Marco los interrumpió. «No quiero una marca, quiero un refugio», declaró con convicción. «Quiero que el apellido Sanz signifique seguridad, no poder. No se trata de caridad, se trata de justicia y dignidad». Así nació la Fundación Sanz para la Dignidad, una organización sin ánimo de lucro dedicada a la protección integral de las personas mayores. Su misión era ambiciosa: ofrecer asistencia legal gratuita para víctimas de abuso, crear residencias seguras que fueran verdaderos hogares, y organizar programas para combatir la soledad. Marco se sumergió en el proyecto con una pasión que nunca había sentido por sus negocios. Cada decisión, desde el color de las paredes hasta la contratación de personal empático, pasaba por sus manos. El día de la inauguración de la primera residencia, Hogar La Esperanza, el sol brillaba con fuerza. El edificio no parecía una institución, sino una gran casa de campo, con un jardín lleno de flores y bancos. Marco subió al estrado, con su madre y Sofía a su lado, y dio un discurso que salió directamente de su corazón. «Esta fundación no nace de la caridad, sino de la justicia», dijo, su voz resonando con emoción. «Nace de una deuda que todos tenemos con quienes nos cuidaron, con quienes construyeron el mundo en el que vivimos».
nace del dolor de haber visto de cerca la crueldad que puede esconderse en el silencio. Sus ojos buscaron los de su madre, llenos de orgullo. Es nuestra forma de decirles a nuestros mayores: no estáis solos, os vemos, os escuchamos, y vamos a luchar por vosotros. Las cámaras de televisión estaban allí, pero por primera vez, a Marco no le importaba la imagen que proyectaba. Solo le importaban los rostros de los primeros residentes, ancianos con miradas cansadas que, por un momento, se iluminaron con una chispa de esperanza. La relación entre Marco y Sofía creció lentamente, de forma orgánica, cimentada en el respeto mutuo. No hubo grandes gestos románticos. Su amor se construyó en los pequeños detalles, en las largas conversaciones sobre los proyectos de la fundación, en las tardes que pasaban ayudando en el centro comunitario, en la forma en que ella le tomaba la mano cuando hablaba de la culpa. Un día, mientras paseaban, Marco se detuvo. «Sofía, cuando te conocí, yo era un hombre roto que intentaba pegar sus pedazos», le confesó con una honestidad que le habría sido imposible tener antes. «Tú no intentaste arreglarme, simplemente me mostraste cómo encontrar las piezas que me faltaban. Me enseñaste que la verdadera fortaleza no está en no caer nunca, sino en saber cómo levantarse y ayudar a otros a hacerlo». Ella le sonrió, y en esa sonrisa él encontró el hogar que había estado buscando toda su vida. «Pues yo encontré a un hombre que usó sus heridas para construir puentes en lugar de muros», respondió él, «y eso es lo más valiente que he visto nunca». 10 años después, el sol de una tarde de junio iluminaba el jardín de la mansión, transformado en un oasis de risas. La Fundación Sanz para la Dignidad se había convertido en un referente nacional, habiendo ayudado a más de 5.000 ancianos. El caso Sanz había sentado un precedente legal crucial, endureciendo las penas por maltrato a personas vulnerables e inspirando una nueva legislación, la Ley Carmen. Su libro se había convertido en lectura recomendada. Valeria Rojas había salido de prisión hacía unos meses, una mujer consumida por el rencor, cuya belleza se había marchitado, despojada del poder. Era una figura olvidada, un fantasma del pasado que ya no tenía poder para hacer daño. La justicia, a su manera, le había dado la condena más dura, la irrelevancia. Su nombre solo se mencionaba como una nota a pie de página en la historia de Carmen y Marco. Marco, ahora casado con Sofía, observaba la escena desde la terraza. Su hija, de 5 años, llamada Ana, corría por el césped, persiguiendo burbujas de jabón. Doña Carmen, sentada en un cómodo sillón de mimbre, leía un cuento a su nieta, su rostro surcado por arrugas de felicidad, su voz calmada y llena de amor. Ya no necesitaba aquel viejo apoyo de madera para moverse por la casa, aunque lo conservaba en su habitación como un recordatorio no del dolor, sino de la fuerza que había descubierto en su interior. La vida había cerrado el círculo de la manera más hermosa posible. El amor superficial había sido reemplazado por uno profundo y verdadero. La riqueza material se había transformado en riqueza espiritual. Y la casa, antes un mausoleo de soledad, era ahora un hogar vibrante. Marco sintió la mano de Sofía en su hombro. «Lo conseguimos», le susurró ella. Él asintió, una sonrisa de paz iluminando su rostro. Había aprendido la lección más importante. La verdad es el único cimiento sobre el que se puede construir una vida que merezca la pena. El verdadero amor no consistía en encontrar a la persona perfecta, sino en luchar por la felicidad de quienes amas. Y esa era una victoria que duraría para siempre.